Buenas tardes, una tarde más, bienvenidos a todos a una tarde más desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Bueno, espero que no estén pasando mucho calor. Hoy 24 de julio del 2025. Espero que estén pudiendo llevar el verano lo mejor que se puede. Bueno, vamos a empezar con estas clases, con esta clase de hoy. Vamos a revisar que esté compartiéndose bien, que se escuche bien también, los auriculares. Vale. Quitamos el sonido y aquí no me sale, no sé. Bueno, como saben, no sé por qué no me sale aquí el vídeo. No sé por qué no me sale. Bueno, como saben, estamos en este curso de la interpretación de los sueños. Hoy es la cuarta clase de este curso y hemos empezado, antes de adentrarnos con el texto de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, texto publicado en 1900, estamos viendo unas clases preliminares que forman parte del programa del seminario de Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, las clases preliminares sobre epistemología. Y esas clases las estamos tomando de este libro, Freud y Lacan, Hablados 1, de Miguel Óscar Menaza. Hoy estamos en la cuarta clase, que el título de la cuarta clase es El tiempo real y el tiempo histórico. Y si quieren ver las tres clases anteriores, ya saben que en el canal de YouTube Pino Lorenzo hay una lista de reproducción. Hay una lista de reproducción que se llama curso sobre... Aquí me salió ahora, sí. Una lista de reproducción, cursos sobre la obra de cursos sobre la interpretación de los sueños, y ahí pueden ver las clases anteriores, ¿vale? Bueno, tiempo real y tiempo histórico es el tema que nos compete hoy. Vamos a hablar del tiempo. Y bueno, sabemos que el tiempo del inconsciente ha de ser un tiempo diferente al tiempo que manejamos en la experiencia cotidiana. El tiempo de nuestra vida cotidiana tiene la característica de que es un tiempo que transcurre. Es un tiempo que en su propia definición incluye el concepto de espacio, ¿no? El tiempo termina siendo un movimiento entre un punto y otro punto del espacio, pero ese tiempo no es el tiempo del inconsciente. El tiempo con el que nos manejamos en la vida cotidiana es un tiempo que transcurre, tiene un sentido y va del pasado, pasa por el presente y va hacia el futuro. Es el tiempo, podemos decir, del reloj. Tiempo que toma su forma o esta concepción de tiempo es una concepción aristotélica del tiempo, ¿no? Es con Aristóteles quien introduce esta concepción de tiempo de transcurso que va de un punto a otro punto. Pero el sujeto, dentro de esta concepción, es mero observador, ¿no? No puede modificar ese tiempo.
lo único que puede hacer es medirlo o contarlo, ¿no? Podríamos decir que lo único que puede hacer es padece ese tiempo. Y en caso de querer intervenir, solo puede contarlo, ¿no? Ustedes podrán preguntarse, bueno, pero ¿quién no está de acuerdo con esta concepción de tiempo? Bueno, pues el psicoanálisis no va a estar de acuerdo con esta concepción de tiempo. El psicoanálisis dice que no es el pasado el que determina el presente, ¿no? Y el presente el que determina el futuro, sino que es en un contexto actual donde doy sentido a la experiencia pasada. Es desde el presente donde doy sentido significativo a la experiencia pasada. Rompo de esta manera con la cronología del tiempo y transformo el tiempo real, el que viene del pasado, pasa por el presente y va hacia el futuro, en historia, en tiempo histórico. Y en psicoanálisis, en tiempo del inconsciente, porque el tiempo histórico tiene las mismas características que el tiempo del inconsciente, que vamos a ver qué es eso del tiempo del inconsciente. Lacan nos va a decir que el tiempo del inconsciente es el futuro anterior. Ya lo explicaba antes muy por encima, ¿no? Que lo que determina no es el pasado, sino lo que determina, decía, desde el presente se resitúa la experiencia pasada y por lo tanto desde el futuro se resitúa la experiencia presente. Entonces lo que determina no es el pasado, sino el futuro. A eso se le llama, Lacan le llama futuro anterior, que es el tiempo del inconsciente, o también denominado tiempo histórico. Bueno, y para esto tiene un concepto, que es un concepto psicoanalítico, que es el concepto de recurrencia, que es un tiempo tal que me viene dado desde el futuro. Me viene dado desde el futuro. Si se dan cuenta, también creo, no sé si fue Lacan o Menaza, que decía que el tiempo del psicoanálisis es un contratiempo, ¿vale? Porque no sigue una secuencia lógica, como el tiempo aristotélico o el tiempo del reloj, ¿no? Que sigue una secuencia lógica, no. O una secuencia continua, no. El tiempo del inconsciente sigue una secuencia discontinua. Por eso también en algún texto, no sé dónde, se le llama también un contratiempo. El psicoanálisis comienza cuando es capaz de producir su objeto de conocimiento, el inconsciente. Y este objeto de conocimiento aparece por primera vez escrito, definido y delimitado en la obra La interpretación de los sueños. Por eso es el texto La interpretación de los sueños el texto que se considera fundante de la teoría del inconsciente o de la teoría psicoanalítica, del psicoanálisis. ¿Vale? La historia, podríamos decir, del psicoanálisis o el origen del psicoanálisis está en la interpretación de los sueños. La historia de la ciencia psicoanalítica está en la interpretación de los sueños. Vamos a ver que la historia de cualquier ciencia tiene que tener de base una escritura, un trabajo escritural. En este caso va a ser la interpretación de los sueños, el texto. Pero una vez puestos de acuerdo en que la interpretación de los sueños es el primer texto escrito en el que aparece el concepto de inconsciente, recién ahora podemos decir que ha comenzado, como estaba diciendo antes, el tiempo histórico del análisis, del psicoanálisis, y lo que había antes del psicoanálisis lo podemos llamar la prehistoria del psicoanálisis. Me explico. Antes del psicoanálisis ya se había hablado del inconsciente, Descartes, Schopenhauer, Platón, habían filósofos que habían hablado del inconsciente, pero eso no forma parte de la historia del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis empieza a partir de
cuando se describe el objeto de conocimiento de la ciencia en la interpretación de los sueños. Lo anterior, e incluso no solo lo que escribieron otros filósofos o lo que otros filósofos, ¿sí?, escribieron sobre el inconsciente, sino incluso los textos previos que escribió Freud, previos a la interpretación de los sueños, que escribió bastantes textos antes de 1900, también están considerados como textos prehistóricos, ¿vale? Textos prehistóricos serán de la historia del conocimiento, ¿no? Pero dentro de la historia del psicoanálisis, la interpretación de los sueños sería el texto fundante. Vale. Bien. Por decirlo más claramente, lo que se había omitido en la filosofía anterior, en los filósofos anteriores que se acercaron al concepto de inconsciente, era que había un límite en la existencia humana. Lo que se había omitido antes del descubrimiento del inconsciente era que el hombre es un ser mortal. Por lo tanto, lo que va a determinar al sujeto no va a ser su pasado como la concepción o el tiempo real o la concepción del tiempo del reloj nos hace creer que el pasado determina el presente y el presente determina el futuro, ¿no? Concepción del tiempo que la psicología, por ejemplo, utiliza. La psicología, la medicina, otras ciencias, ¿no? Pero concretamente la psicología, por ser quizá la ciencia más cercana al psicoanálisis, utiliza esta concepción del tiempo, de que el pasado determina el presente y el futuro. Y es por eso que los psicólogos en las sesiones psicológicas o en las primeras sesiones psicológicas toman datos, ¿no?, datos de la anamnesis del sujeto, del paciente, y van al pasado del paciente. Le preguntan, ¿cuándo empezó usted a sentir eso? Hábleme de su pasado, de su infancia, ¿no? Como creyendo que la infancia determina el futuro. De hecho, nos va a decir Menaza en este texto que muchos psicoanalistas, incluso el 70 o más del 70% de los psicoanalistas, siguen pensando que el pasado determina el futuro y no están teniendo en cuenta el tiempo del inconsciente, que es desde el futuro que se resitúa el pasado o el presente, que lo voy a explicar después, ¿vale?, más detenidamente. Pero bueno, váyanse quedando con esas frases porque son interesantes, ¿no? Vale. Es decir, desde ese límite material a la existencia del hombre es de donde se dispara, por ejemplo, el mecanismo de la compulsión, mecanismo o el de la repetición, un mecanismo tan, bueno, sobre el que el psicoanálisis ¿no?, profundiza y habla mucho sobre el mecanismo de la repetición. Este mecanismo de la repetición se dispara desde el futuro, no desde el pasado, ¿no? Es conforme al futuro, es conforme a los hechos que están por pasar, que así repito en el presente. Un tiempo, lo que decíamos antes, que los que se animan a darle un nombre lo llaman futuro anterior y que tiene la característica de no cumplir con la esencia del tiempo aristotélico. Vale. Entonces, como decíamos antes, ¿no?, muchas concepciones, esta concepción ideológica del tiempo es la concepción que se maneja hoy incluso en los entornos clínicos psicológicos, sin haber incluido todavía el tiempo del inconsciente, ¿no? Que de hecho la inclusión por ejemplo, de la anamnesis o de que el psicólogo vaya al pasado del paciente, se toma también de la obra de Freud,
no del psicoanálisis, porque ya el psicoanálisis ya va a incluir el inconsciente, sino de la obra de Freud, ¿no? Freud, antes del descubrimiento del inconsciente, nos hablaba de la teoría del trauma, ¿no? Que luego van a tomar todas las disciplinas psicológicas, la gran mayoría de disciplinas psicológicas la van a tomar y se van a manejar en la actualidad por esa teoría, ¿no? Y es que lo que te pasó en la infancia va a tener una repercusión en el presente, ¿no? O lo que determina lo que te pasa en el presente tiene que ver con el pasado, ¿no? Esto, como digo, lo introdujo Freud, pero Freud luego abandonó la teoría del trauma, ¿vale? Freud abandonó luego la teoría del trauma para, eh, para construir el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica, ¿vale? Pero muchas la ciencia, la psicología, por ejemplo, se quedó atrás, se quedó ahí, no incluyó el tiempo del inconsciente. Vale. Entonces, al modificar la concepción del tiempo, tengo que también modificar la concepción que tengo acerca de mi vida anímica, del pensamiento de la vida misma. Es decir, si yo ya incluyo el tiempo del inconsciente, el tiempo histórico, este contratiempo del que estoy hablando, también eso va a modificar mis pensamientos, mi vida anímica, hasta la vida misma. ¿Vale? No soy aquel, diría Amenaza, que mi pasado ha determinado, sino soy el que va a morir. Y dice más, es el deseo inconsciente. Entonces, en un proceso analítico todo esto es muy interesante y aunque sea un poco complejo de entender, van a ir viendo que conforme va transcurriendo la clase van a ir entendiendo lo anterior. Ven cómo es desde el final, va a ser desde el final de la clase, es desde el final de la frase, es al final de la frase en el punto que toma sentido toda la frase. Va a ser desde el final de la clase que tome sentido toda la clase. ¿Ven cómo desde el final, desde el punto, se resignifica todo lo anterior? Vale, yo estoy hablando y hasta que yo no llego al final, hasta el punto de esa frase, ustedes no le van a poder dar un sentido a lo que estoy diciendo. Es cuando llego al punto que dicen, ah, quería decir esto, ¿vale? Futuro anterior. Vale. Entonces, todo esto es muy importante porque el proceso psicoanalítico es una nueva escritura que acontece sobre una escritura anterior, que es el pasado, y que la transforma la escritura anterior, o sea, que transforma el pasado del sujeto, cosa que para la concepción aristotélica del tiempo o la concepción del reloj, del tiempo, el pasado es inmodificable, no se puede modificar, ¿no? Ahora estamos diciendo que el proceso psicoanalítico es una escritura nueva que modifica la escritura anterior, modifica la escritura del pasado, la historia, modifica el pasado del sujeto, que es una historia que se escribe durante el proceso psicoanalítico sobre otra historia que se suponía, como estamos diciendo, escrita e inmodificable, e incluso podría ser indeseable, ¿no? Y absolutamente imposible de ser transformada porque ya había pasado. El proceso psicoanalítico entonces va a mostrar un dinamismo o va a mostrar un pasado con tal dinamismo que sea capaz de transformarse por los hechos futuros. ¿Vale? Puede transformarse el pasado. Otra cosa es que la persona haga el trabajo de ese proceso analítico para modificar el pasado. ¿Vale? Hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo de una nueva escritura sobre esa escritura anterior. ¿Vale? Pero ese trabajo se va a hacer desde el presente y desde el proceso psicoanalítico. ¿Vale? Bien. Entonces, Freud en algún momento se da cuenta de esto que estamos hablando, porque Freud
como tal no llegó a hablar, o lo que llegó a decir del tiempo del inconsciente, fue que lo más que se acercó fue a decir que el inconsciente no tenía tiempo. Pero realmente a lo que se refería es que el inconsciente no se rige por el tiempo del reloj, sino se rige por otro tiempo diferente, ¿vale? Realmente era eso lo que quería decir, no que no tuviera tiempo. Tiene un tiempo, solo que es un tiempo discontinuo, que no sigue una secuencia lógica, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un fenómeno del inconsciente del que hemos hablado muchas veces en estas clases, como es el sueño, ¿no? En el sueño, aunque los contenidos aparecen siempre deformados, ¿no? y transformados, en el mismo sueño puede aparecer escenas, recuerdos, imágenes de distintas etapas de nuestra vida, del presente, del pasado, de personas que ni existen ni conocemos, ¿no? Es decir, se mezcla todo, no hay una secuencia lógica. ¿Vale? Vale. Entonces, recurrencia, decíamos antes, este concepto importante psicoanalítico, recurrencia desde un contexto actual que actúa sobre un contenido del pasado, lo transforma, le da sentido y a veces lo fija como realidad objetiva, ¿no? Es decir, transforma ese pasado y puede llegar a fijarlo como una realidad objetiva. Ya el pasado no es aquello que yo creía que era el pasado. Ahora el pasado es otra historia que yo he escrito sobre la historia anterior. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo. Yo estoy en un proceso analítico y creo que he sido de niño, no he sido querido por mis padres. Mis padres no me han querido. Y ese es mi discurso, ese es mi pasado. Mis padres no me han querido. Pero en el discurso, en el tiempo, en el transcurso del proceso psicoanalítico, en el transcurso de esa otra historia que se va escribiendo, bien por una interpretación del psicoanalista, bien por un autoconocimiento del que el paciente se da cuenta o hace consciente, construye, escribe que no es que mis padres no me quisieran, es que yo demandaba tanto amor de mis padres que es que mis padres tenían que repartir el amor con otros tantos hermanos que yo tenía. Entonces, no es que mis padres no me quisieran, es que tenían que repartir ese amor entre otros, ¿no? Que lo que yo demandaba era, ¿no? O la madre, el amor de la madre, ¿no? Que lo que yo demandaba de mi madre era el amor todo para mí. Yo quería ser el único a los ojos de mi madre, ¿no? Ese era mi sentir, esa era mi historia cuando llego al análisis, que mi madre no me dio, no me quiso lo suficiente. Y en el transcurso cambio la historia, en el proceso analítico cambio ese pasado y lo que realmente construyo es que, y no es que mi madre no me quisiera, es que mi madre tenía que compartir su amor con otros hijos, con un marido, con un trabajo, con unas relaciones sociales. Entonces, claro, mi pasado cambia. Y luego además eso se puede convertir en una realidad objetiva. ¿En qué sentido? En que ya yo, en mi realidad objetiva, ya yo no voy a ser más el que no era querido por su madre. O ya no voy a ser más el que no era querido por sus padres. No, ahora sí soy el que era querido por sus padres. O ahora soy el que era querido por sus padres y el que compartía el amor de sus padres con otras tantas, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues hace que en mi presente actual inicie, por ejemplo, en la realidad objetiva, una relación de pareja. Perdonen un momento. El que no era querido por su padre. Inicie una relación de pareja y no le pida exclusividad. Y sea capaz de compartir o de compartir mi pareja con todas las demás cosas que mi pareja quiera compartir. Amigos, relaciones, familia, lo que sea. ¿No? Porque yo ya he escrito otra historia. No voy a pedirle a él que ese amor exclusivo que le pedí a mi madre y que
y por imposible no me pudo dar, porque era imposible que colmase mi demanda de amor, ¿no? ¿Ven entonces cómo se escribe el pasado desde el proceso psicoanalítico, desde el presente? Bien. Pues eso se le llama recurrencia. Bien. Vale. Entonces, una concepción del tiempo como la del inconsciente, como la que Freud nos anima a pensar que es el tiempo del inconsciente. Una concepción del tiempo como la del tiempo del inconsciente no sugiere, como decíamos antes, ninguna secuencia lógica entre las palabras que pronuncia el paciente en su tratamiento psicoanalítico, ¿no? Si el tiempo del inconsciente no tiene una secuencia lógica, también las palabras que la persona en psicoanálisis pronuncia tampoco tienen que tener una secuencia lógica, ¿no? No es que el paciente en la labor analítica me esté relatando, esté con su discurso y de repente salta a otro suceso totalmente diferente y yo le tenga que parar. No, 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 siga con el, ¿no? Que es lo que se haría en otros contextos, ¿no? No, no, siga con la secuencia lógica que usted estaba contando, pasado, presente, futuro, ¿no? Todo tiene un principio, un desarrollo y un final. No, no, no. Las palabras no tienen, no siguen ese tiempo del reloj, sino que siguen un tiempo discontinuo, no cronológico, no siguen una secuencia lógica. Entonces, el paciente puede asociar libremente y debe asociar libremente y lo que le venga a la cabeza decirlo, ¿vale? ¿Sí? Y aparecen distintos tiempos, ¿no? Distintas escenas. Vale. Es decir, que cualquier elemento se puede combinar con cualquier elemento, ¿no? Este hecho que cualquier elemento se puede combinar con cualquier elemento tiene que estar en la escucha del analista, porque de repente el paciente está asociando libremente y se cuela un lapsus, y de repente hace aparición un lapsus que aparentemente en la secuencia lógica no tiene nada que ver, es una palabra que aparece y a la escucha del psicoanalista, es la escucha del psicoanalista la que va a determinar ese tipo de habla que hace que puedan combinarse las palabras de cualquier manera, ¿no? Entonces, es la escucha la que hace que las palabras puedan combinarse de cualquier manera, de tal manera que cuando, por ejemplo, una palabra se repite mucho en el discurso del paciente, ¿no? En esa sesión el paciente repite mucho una palabra, ¿no? Es la escucha del analista la que oye esa, eh, eh, ¿cómo decirlo? Esa característica del inconsciente, ¿no? O escucha un lapso, o de repente hay una interrupción y cambia absolutamente de tema, ¿no? Entonces, el paso de un tema a otro que pareciera que a lo mejor desde una secuencia lógica, no tiene ninguna razón de ser, que estaba hablando de este tema y ahora pasé a hablar del otro tema. A la escucha analítica sí sí que hay una razón, hay un sentido, pero un sentido teniendo en cuenta el tiempo del inconsciente, que no tiene la lógica de la que hablábamos antes de aristotélica, ¿no? Vale. Entonces, el lenguaje nos da la posibilidad, nos dice Menaza, de combinar cualquier palabra con cualquier palabra, ¿no? Y en la sesión de psicoanálisis eso se pone en marcha, combinar cualquier palabra con cualquier palabra, y eso lo escucha el psicoanalista. Sin embargo, esa es una posibilidad del lenguaje. Sin embargo, el paciente, la asociación libre en el paciente sí está sobredeterminada, es decir, el paciente sí que la combinación la combinación de palabras están sobredeterminadas. Es decir, va a haber combinaciones de palabras en el paciente que no va a poder pronunciar, o bien porque le dé asco, o bien porque le produzca culpa, o porque sienta celos. Es decir,
aunque el lenguaje nos da la posibilidad de combinar cualquier palabra con cualquier palabra, como hace la poesía, ¿no? La poesía, la producción poética es una producción del inconsciente, ¿vale? No sigue una secuencia lógica, ¿no? Pues aunque esta posibilidad nos la da el lenguaje, en el sujeto esta posibilidad está determinada. ¿Y por qué está determinada? Bueno, pues está determinada o sobredeterminada por la posición del sujeto o por la posición que el sujeto ocupe en la resolución edípica, que es el proceso humanizante. Bueno, no me quiero meter mucho con esto, pero dejo la frase ahí. Estaría sobredeterminada por la posición que ocupa el sujeto en la resolución edípica. Bueno, no me quiero explicar y voy a explicarme. O sea, el no era para decir sí. Todos pasamos por esa situación tan importante en la constitución del sujeto psíquico como es la situación edípica. A partir de la situación edípica quedamos divididos como sujetos. El aparato psíquico queda dividido en consciente e inconsciente. Bueno, pues según la posición de cada sujeto por no me sale ahora, por el Edipo, según la posición que quede el sujeto, eso va a determinar también las palabras que pueda usar luego en la cantidad de palabras que pueda usar en la vida, ¿vale? O las combinaciones que pueda realizar, ¿no? Ahí habrá combinaciones que no voy a poder realizar, ¿vale? Y que el proceso analítico va a modificar. Vale. Pero esa particular manera de negarse la posibilidad misma del lenguaje, ¿no? Esa particular manera de que el sujeto, aunque asocie libremente, la asociación libre va a estar sobredeterminada, es inconsciente para el sujeto, ¿vale? El sujeto nada sabe de esa particular manera de negarse esa posibilidad, ¿vale? Y de hecho eso va a ser lo que produzcan los efectos que el paciente trae a la consulta en forma de síntomas, en forma de enfermedad, tiene que ver con esa dificultad para el uso de esa posibilidad que le da el lenguaje. De tal manera que un sujeto en análisis, en el transcurso del análisis, va ampliando la capacidad de combinar, de combinaciones, va ampliando su capacidad de combinar unas palabras con otras, ¿vale? Y la suma de combinaciones. Incluso va ampliando también su lenguaje, el número de palabras que utiliza, ¿vale? A lo mejor cuando llega el proceso analítico utilizaba 500 palabras y a lo largo del proceso analítico va a llegar a usar 2000 palabras o 4000 palabras, ¿no? Cuantas más palabras, más riqueza asociativa y más riqueza psíquica para el sujeto, ¿no? Vale. Bien, esto por un lado, en cuanto al tiempo. Luego nos va a hablar de la transferencia, que también va a estar relacionada con el tiempo. La transferencia va a ser aquello que ocurre entre el psicoanalista y el paciente, es decir, el pasaje de energía de una representación prohibida a una representación permitida, ¿no? Lo que ocurre entre el psicoanalista y el paciente es un diálogo, ¿no? Es una conversación, pero esa conversación es leída por el psicoanalista desde la transferencia, es decir, y aquí lo que tiene que ver con el tiempo. Es en esa relación transferencial donde el paciente transfiere una carga psíquica sobre una carga psíquica o un afecto, sobre una representación intolerable para él, indeseable, prohibida, sobre una representación permitida, como por ejemplo puede ser la figura del psicoanalista, ¿no? Es decir, transfiere
no solo sobre la figura del psicoanalista, sino también sobre el discurso. Es decir, el discurso del paciente, el discurso manifiesto, el discurso del paciente en psicoanálisis es del orden del discurso manifiesto. Es un discurso que está deformado, es engañoso, ¿no? Porque el discurso, eh, eh, la, eh, la carga psíquica se ha desplazado en lo que dice el paciente en el discurso, está los contenidos transferidos de unas representaciones no permitidas a otras representaciones permitidas que son las que verbaliza eh, el paciente. Y de una situación prohibida, por ejemplo, en la relación con su mamá, a una relación permitida, como es la relación con el psicoanalista. ¿Vale? Entonces, va a haber también en esta transferencia también tiene que ver el tiempo, porque desde el momento actual, desde la situación actual de análisis, se va a, ya la transferencia nos habla de cómo, de esa particular manera de que desde el presente se está resituando el pasado. Es decir, era lo que decíamos antes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya estamos viendo como que las cargas psíquicas, es decir, que yo puedo estar hablando en mi análisis personal sobre una situación sobre la que, o puedo estar verbalizando una situación que realmente a la escucha analítica, realmente sobre esa situación o sobre eso, ¿no? Puedo estar hablando sobre los problemas que tengo con el jefe, ¿no? Eso es el discurso manifiesto, ¿no? Y lo estoy hablando a la persona del médico, del psicoanalista, de los problemas que tengo con mi jefe, es que estoy muy enfadada con mi jefe, y esto, mi jefe, y me pasó esto, y me pasó lo otro. Bueno, pues ese discurso no sería más que la transferencia de aquellos contenidos reprimidos, indeseables para el sujeto, intolerables para el sujeto, que desplazan su carga psíquica sobre otros contenidos permitidos. ¿Ven cómo el pasado ha conseguido colarse eh, en el presente de una manera permitida para la conciencia, pero que realmente de lo que nos está hablando es de otros momentos, de otro tiempo, ¿no? Ahí se ve también el tiempo del inconsciente, que no es continuo. Y eso por un lado. Y por otro lado, es desde el presente, lo que decíamos antes, desde esa relación transferencial con el paciente, que se realiza esa escritura de la que hablábamos antes, esa otra escritura sobre la escritura del pasado. Desde el momento actual de la consulta del psicoanalista, de la sesión en el psicoanálisis. Desde ese momento se va a hacer otra escritura. Desde ese momento también transferencial. ¿Vale? Bueno, nada, para ya ir terminando, decir que también tiene que ver con el tiempo. Para el psicoanálisis hay una frase que nos dice que los hechos en psicoanálisis no son sino hasta después de ser interpretados. ¿Qué quiere decir eso? Que es desde ya lo dijimos antes, pero bueno, con respecto a los hechos, es desde el presente que se resitúa el pasado. Que un hecho para que tenga para que sea un hecho significante o para que se constituya como un hecho, que un acontecimiento para que se constituya como un hecho en la vida del sujeto, tiene que haber una segunda escena. Con una primera escena, con una primera vez que ocurrió ese suceso, no hay hecho significativo. Es desde una segunda escena que se resitúa el pasado. Esto dicho en una frase que todos vamos a entender rápidamente es, yo, por ejemplo, yo tenía una relación con esa persona
Y yo, sí, yo sentía algo, pero no sé, a mí me pasaban cosas de esa persona. Fue cuando me enteré que esa fue un segundo hecho, fue cuando me enteré que esa persona había hecho tal cosa, cuando entendí aquello que aquel día me pasó con ella. Es decir, a nosotros si nos pasan cosas una vez, no tenemos con qué compararlas. Nos pasó, nos pueden dejar sorprendidos. Es un hecho futuro el que resignifica el hecho pasado. Pongo otro ejemplo. Un niño que es abusado sexualmente. Cuando tiene lugar el abuso sexual, el niño, ese suceso no se constituye como hecho significativo. Cuando el niño sigue creciendo y evolucionando y comienza a conocer lo que es la sexualidad, las relaciones sexuales adultas, es cuando dice aquello que me hacía mi tío, que me hacía Pepito, que me hacía mi hermano mayor, lo que sea, es esto, era una relación sexual de un sujeto adulto mayor conmigo. Es decir, es desde un segundo suceso que resignifica aquello que le ocurrió. Bueno, pues esto nos pasa siempre. Es una característica del aparato psíquico. Es desde el presente que se resitúa el pasado. Es desde una segunda escena que se constituye como hecho significativo para el sujeto que va a formar parte de esa historia del sujeto que, como decíamos antes, trae escrita cuando viene al psicoanálisis, ¿no? Trae escrita. Con lo cual, si decimos todo esto, entonces, ¿no? Va a ser desde el presente, desde donde podamos modificar, va a ser desde el presente y desde la situación analítica, desde donde vamos a poder modificar ese pasado, ¿vale? Es decir, en la situación analítica se modifica el pasado. Más que el pasado nos dice Menaza, aquí hay una pregunta y ya la contesto enseguida. Más que el pasado, lo que se modifica es la sobredeterminación del pasado, ¿vale? No tanto el pasado, lo que pasó, lo que hizo mi madre, lo que hizo mi padre, lo que yo viví. Más que el pasado, lo que se modifica es la sobredeterminación, que es lo que determina mi historia, la historia que cuento sobre mi vida, ¿no? Al fin y al cabo, lo que cuento sobre mi vida no es la vida que viví. Ya en lo que cuento sobre mi vida ya hay una deformación importante, ¿no? Una cosa es lo vivido y otra cosa es lo que relato, ¿no? Una cosa es la cosa y otra cosa es lo que nombra la cosa. Es diferente. Vale. Por aquí tenemos una pregunta y ya con esta pregunta vamos terminando. ¿Cómo podemos identificar la contratransferencia a partir del discurso manifiesto del paciente? No hay contratransferencia. Freud no habló de la contratransferencia. Fue un término que no sé qué psicoanalista, no sé si fue Jung o Melanie Klein, que no sé si en algún momento Freud a lo mejor lo nombró, pero de lo que habla Freud es de la transferencia. La transferencia es la relación analítica. No solo es, ¿no? Porque es la transferencia del paciente con el analista, pero también el analista se juega en esa relación transferencial, ¿vale? Es decir, el paciente tiene la relación transferencial con su analista y su analista tiene la relación transferencial con su analista, no con el paciente. ¿Me explico? Por eso que no hay contratransferencia, no hay relación del analista con el paciente. La transferencia del analista es con su analista. Ahora, en la relación transferencial del paciente o del psicoanalizando con el analista, también el psicoanalista está en juego en esa relación transferencial, ¿vale? Porque una de las técnicas del psicoanálisis es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Es decir, está en juego. El psicoanalista, a ver cómo lo dice en la escuela Grupo Cero, dice
la transferencia está, o el poder de la transferencia está, pero a condición de no ser usada. Es decir, la transferencia se va a dar, yo no tengo que hacer nada cuando recibo al paciente, no tengo que hacer nada. Ok, dice por aquí, vale, gracias, Pedro. La transferencia se da, ¿no? Y de hecho es inconsciente para el analista también, ¿vale? Pero es una técnica, es una técnica que usa el psicoanálisis para interpretar el deseo inconsciente, ¿vale? Bueno, pues ya con esto vamos a ir terminando, agradeciendo a todos, también a los que lo vean luego en diferido. Ya saben que pueden seguir estas clases o el curso completo de la obra de la interpretación de los sueños en el canal de YouTube, Pino Lorenzo, que también pueden suscribirse al canal y así pueden recibir pues, las notificaciones sobre nuevos vídeos. Y seguimos la próxima clase, que será en 15 días, ¿sí? En 15 días. El texto, la que vamos a ver es lectura como producción. Nos quedan 2 clases de este libro, Freud y Lacan Hablados 1, de Menaza, para luego meternos con la interpretación de los sueños. Bueno, agradeciendo de antemano su atención, nos despedimos hasta la próxima. Chao.